Toda la honra a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Existe un secreto ancestral que puede transformar radicalmente tu vida financiera, espiritual e incluso emocional. ¿Qué pasaría si te dijera que este secreto se esconde en las páginas de un libro antiguo, escrito por un hombre con acceso directo a la sabiduría divina? Hoy emprenderás un viaje sorprendente que te revelará cómo los principios de un rey bíblico, uno de los hombres más ricos y sabios de la historia, pueden iluminar el camino hacia tu prosperidad actual. Pero primero, respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, y mucho. Imagina por un momento que los secretos más poderosos para alcanzar la riqueza y el éxito no se encuentran en los grandes economistas modernos, ni en oradores motivacionales de alto rendimiento, ni en podcasts de finanzas personales, sino en las palabras de un rey que vivió hace miles de años. Un hombre que tuvo la oportunidad única de pedirle a Dios cualquier cosa directamente y eligió la sabiduría. Así es, sabiduría, no oro, fama ni poder. Y fue precisamente esta elección la que le abrió las puertas a una vida de prosperidad sin igual, respeto mundial y un legado eterno. Quédate conmigo hasta el final, porque los próximos minutos podrían cambiar por completo tu perspectiva sobre tus decisiones financieras y tu relación con Dios. Hablamos de Salomón, un joven que heredó el trono de uno de los reyes más grandes de Israel y se encontró ante el mayor reto de su vida: gobernar a todo un pueblo con justicia y responsabilidad. Ante esta gigantesca misión, podría haberse perdido en la vanidad, el miedo y la inseguridad. Pero no, Salomón hizo una petición audaz y extremadamente estratégica. Le pidió a Dios discernimiento para gobernar con sabiduría. ¿Alguna vez te has sentido desprevenido ante una gran responsabilidad? ¿Alguna vez te has encontrado en un momento decisivo de tu vida sin saber qué camino tomar? Entonces comprenderás exactamente lo que sintió Salomón. Y también aprenderás de él a transformar ese momento de duda en una puerta a la abundancia. Lo más impresionante de esta historia es que, al pedir sabiduría, Salomón no solo recibió el entendimiento necesario para gobernar, sino que también fue bendecido con riquezas, honor y reconocimiento sin precedentes. Es como si hubiera descubierto la clave de la verdadera prosperidad, la que nace en la mente, atraviesa el corazón y se manifiesta en la práctica. Esto nos enseña algo poderoso: que la educación financiera cristiana no se limita a técnicas de presupuesto o inversión, sino a un profundo principio espiritual. Cuando buscamos primero lo eterno, lo demás nos es dado por añadidura. A partir de ahora, profundizarás en esta asombrosa historia, que conecta la fe, la sabiduría y la riqueza con precisión divina. Juntos, exploraremos cómo la decisión correcta en el momento oportuno puede activar promesas espirituales que influyen directamente en tu vida material. Y, lo que es más, exploraremos cómo las enseñanzas de Salomón siguen siendo sumamente relevantes para quienes desean construir una vida financieramente estable, espiritualmente plena y emocionalmente equilibrada. Así que prepárate, porque lo que sigue te revelará principios que no solo pueden impulsar tu crecimiento financiero, sino también transformar tu comprensión del propósito, el esfuerzo y la prosperidad. Esto es solo la puerta de entrada. El viaje apenas comienza. Cuando nos detenemos a pensar que todo comenzó con una simple decisión, pedir sabiduría en lugar de riquezas, es imposible no reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Con qué frecuencia, ante dificultades financieras, buscamos solo soluciones inmediatas sin buscar primero comprensión, dirección y propósito? Salomón nos muestra que existe un camino superior, donde el enfoque se desplaza de la acumulación al discernimiento. Es en este punto que todo cambia. Y quizás, solo quizás, este sea el momento adecuado para reajustar tus prioridades, ¿no? ¿Crees? Por cierto, si este tema te ha conmovido de alguna manera, si despertó un recuerdo, una pregunta o incluso el deseo de experimentar algo nuevo con Dios y tus finanzas, compártelo en los comentarios. Escribe lo que más te conmovió.
¿Qué parte te hizo reflexionar? Porque a veces tu comentario puede ser justo lo que alguien más necesitaba leer. Y cuando compartimos experiencias como esta, creamos una comunidad de apoyo, crecimiento y transformación. De eso se trata este canal, de transmitir mensajes que edifican, pero también de crear un espacio para que cada voz resuene. Aprovecha y dale a me gusta. Esto ayuda a que el video llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Personas que, como tú, buscan claridad, sabiduría y nuevos caminos. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto. Al suscribirte, te aseguras de recibir más contenido como este, siempre centrado en la fe, la sabiduría bíblica y el crecimiento personal. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más vidas con este mensaje transformador. Y hablando de transformación, lo que sigue te mostrará, con mayor profundidad, cómo la decisión de Salomón desató no solo una oleada de bendiciones materiales, sino un verdadero legado de sabiduría que ha perdurado a lo largo de los siglos. Prepárate, porque estamos a punto de revelar cómo esta sabiduría se manifiesta en acciones y decisiones prácticas que marcan la diferencia en tu vida financiera diaria. Salomón no fue solo un rey, fue la viva imagen de una decisión que moldea el destino. Elegir la sabiduría por encima de todo. Imaginen la situación. Un joven recién ruborizado, presionado por el peso de liderar una nación entera, rodeado de incertidumbre, desafíos políticos y una responsabilidad casi insoportable. Y sin embargo, ante la posibilidad de pedirle cualquier cosa al creador del universo, no dudó en buscar algo que pocos realmente valoran: comprensión, discernimiento, claridad de propósito. Esta es la mentalidad que revela dónde reside el verdadero poder, no en lo que uno posee, sino en lo que uno comprende. Y esta comprensión lo cambia todo, porque cuando la mente se alinea con la sabiduría de Dios, las decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven estratégicas, cargadas de visión, impacto y dirección. La sabiduría de Salomón fue la semilla que dio origen al mayor legado de prosperidad jamás registrado en las Escrituras. Y lo que quizás sea más impresionante es que esta prosperidad no se limitó al oro acumulado en su palacio. Se manifestó en la forma en que resolvió conflictos, forjó alianzas, administró recursos y planeó el futuro de su pueblo. Cada acción conllevaba una revelación, un principio, una verdad oculta que trascendía el tiempo. Y aquí es precisamente donde comienza el punto más transformador de este viaje. La prosperidad bíblica nace de una mente dispuesta a aprender, no de fórmulas prefabricadas ni de atajos, sino de la humildad de reconocer que la sabiduría es una elección diaria, y no un don reservado para unos pocos. Cuando Salomón le pidió a Dios un corazón comprensivo, en realidad, estaba sentando una base inquebrantable para todas las demás áreas de su vida. No buscó atajos, buscó estructura, y es esta estructura interna, invisible a simple vista, la que sustenta los mayores logros externos. Muchos hoy viven buscando resultados inmediatos, buscando fórmulas mágicas, motivaciones fugaces o promesas de riqueza rápida. Pero Salomón nos muestra que la transformación duradera comienza en el interior, en el silencio de las decisiones íntimas, en el compromiso con el crecimiento que nadie ve, pero cuyos efectos todos sienten. Esta es una mentalidad de reino. Esta es sabiduría aplicada con propósito. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la decisión de Salomón revela un modelo divino de recompensa. Dios no solo concedió la petición del rey, la superó, la amplió, honró la motivación correcta con bendiciones que superan el mérito humano. Esto nos enfrenta a una pregunta clave. ¿Qué pasaría si nuestras oraciones estuvieran condicionadas por la visión limitada de la inmediatez? ¿Y si pidiéramos resultados cuando deberíamos pedir revelación? Porque cuando la motivación está alineada con el propósito divino, la recompensa siempre es mayor de lo esperado. Esto es lo que transformó una petición de sabiduría en un imperio de oro, honor e influencia.
Pero Salomón no se detuvo ahí. Su sabiduría se tradujo en acciones prácticas. Comprendió el valor de la diligencia, la disciplina y la prudencia. Fue un estratega. Observaba la naturaleza, aprendía de lo sencillo y extraía lecciones de cada detalle de la vida cotidiana. Uno de sus consejos más conocidos se encuentra en Proverbios. Ve a la hormiga, perezoso. Parece una frase simple, casi infantil, pero conlleva un código de productividad y visión a largo plazo. La hormiga no tiene jefe ni necesidad de motivación externa. Simplemente actúa, trabaja, construye y prepara el terreno para el futuro. Esta es la mentalidad que Salomón admiraba y promovía. Una vida con propósito, planificación y acción constante. Tras la sabiduría de Salomón, vemos principios que aún hoy ignoran quienes buscan el éxito. Habló de trabajo, organización y paciencia, y también de generosidad, porque sabía que el ciclo de la abundancia no se completa simplemente reteniendo, sino liberando. El alma generosa prosperará, dijo, no por romanticismo, sino por comprensión. Sabía que el dinero debe fluir como un río, no acumularse como una presa estancada. Por eso invirtió en la construcción del templo. Bendijo a su nación y dejó un legado que perdura a lo largo de los siglos. Su corazón estaba puesto en algo más grande que las posesiones. Vivió con propósito. Comenta aquí, yo también. Estoy en este viaje, porque comprender y aplicar estas verdades es el primer paso para cambiar definitivamente tu historia financiera y espiritual. Si hay algo que distingue la sabiduría de Salomón de cualquier manual financiero moderno, es su comprensión de la generosidad. Para él, dar no era un gesto ocasional ni una obligación religiosa. Era una estrategia espiritual, una clave para mantener el ciclo de la abundancia en constante movimiento. En Proverbios dice, el alma generosa prosperará, y el que riega será regado. Y esta frase, aunque breve, encierra un código divino sobre cómo funciona el flujo financiero en el reino de Dios. Salomón comprendió algo que muchos aún desconocen, que retener demasiado no multiplica, solo interrumpe el flujo. Y cuando rompemos este ciclo, también bloqueamos la provisión continua que podría fluir hacia nosotros. Piénsalo. ¿Cuál es la función de un río? Fluir. El agua proviene de una fuente, pasa por varios puntos, nutre, riega, purifica. Si intentas represar este río más allá de sus límites, comienza a estancarse, a ensuciarse, a perder su vitalidad. Lo mismo ocurre con las finanzas. Salomón sabía que mantener un corazón generoso era el secreto para mantener siempre abierto el canal de la bendición. Y no lo decía en teoría, lo vivía. Su generosidad no era pequeña. Dio con generosidad en la construcción del templo, dio a los pobres, sostuvo una corte de miles y, aún así, mantuvo su reino con abundancia. Su prosperidad no provenía de la acumulación, sino del fluir. Dio y recibió aún más, porque comprendió que cuando somos fieles en liberar lo que tenemos, podemos recibir lo que aún no tenemos. Esto nos desafía, porque en la práctica, la mayoría de la gente ve dar como una pérdida, como algo que disminuye, pero en el reino de Dios, dar se multiplica. Y esto no es solo una creencia religiosa, es un principio espiritual que tiene un impacto real en el mundo material. ¿Has notado alguna vez cómo las personas generosas a menudo no se privan de nada? Incluso cuando enfrentan desafíos, siempre hay una salida, una provisión que llega, una puerta que se abre. Esto no es una coincidencia, es un patrón, un ciclo. Salomón no solo lo entendió, sino que lo enseñó. Y no es de extrañar que su historia todavía inspire a tantas personas a replantearse su relación con el dinero. Pero la generosidad de Salomón iba más allá de lo económico. Reflejaba su comprensión del propósito. Sabía que todo lo que poseía provenía de Dios y, por lo tanto, tenía la responsabilidad de administrarlo bien y compartirlo sabiamente. El templo que construyó no era solo una obra monumental, sino un símbolo de honor, gratitud y entrega. Era como si dijera, Señor,
todo lo que tengo proviene de ti, y con gusto devuelvo una parte para tu propósito. Y es precisamente este tipo de corazón el que atrae el favor, el que conmueve el cielo, el que transforma la escasez en abundancia. La pregunta sigue siendo, ¿cuál ha sido tu actitud hacia la generosidad? ¿Has sido un río o una presa? ¿Has dejado fluir la corriente o te has contenido por miedo a quedarte sin ella? Porque Salomón nos muestra que cuando confiamos en Dios como nuestra fuente, no debemos temer la escasez. Podemos dar con alegría, sabiendo que la siguiente provisión ya está en camino. Y eso lo cambia todo, no solo en nuestras finanzas, sino también en nuestra perspectiva de la vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ha llegado el momento de aplicar todos estos principios de forma práctica, directa y transformadora a tu vida financiera diaria. La gestión con propósito es el punto de inflexión en el camino de quien busca alinear la fe, las finanzas y el futuro. Cuando Salomón organizó su reino, no lo hizo simplemente por ambición ni para expandir su riqueza. Estableció una estructura guiada por principios. Dividió el gobierno en 12 regiones, cada una con responsabilidades claras, asegurando la provisión continua para el palacio y el orden en toda la nación. Esto no es solo administración, es una visión estratégica basada en un propósito. Esta organización eficiente reveló más que disciplina, demostró una intención de cuidar, de mantener la justicia, de hacer prosperar el bien común. La gestión con propósito va más allá de hojas de cálculo y objetivos. Surge de la comprensión espiritual de que todo lo que recibimos debe estar bien administrado para generar un impacto duradero. A menudo descuidamos las pequeñas responsabilidades, pensando que no importan, pero Salomón nos enseña que cuando hay claridad de propósito, incluso las decisiones administrativas más pequeñas construyen un legado duradero. La verdadera excelencia en la gestión no solo proviene del conocimiento técnico, sino de la voluntad de servir al bien común. Salomón lo comprendió. Por eso se rodeó de consejeros sabios, como Zabud y Azarías, quienes no solo realizaban tareas, sino que compartían el mismo propósito. Esto nos muestra que en cualquier gestión, ya sea de un negocio, un hogar, las finanzas personales o incluso una carrera, es necesario rodearse de personas que entiendan el porqué detrás del qué. El propósito debe anteponerse a las ganancias. La dirección debe preceder al ritmo. Cuando nuestra gestión se desconecta de un valor mayor, corremos el riesgo de crecer por fuera, pero desmoronarnos por dentro. Salomón no solo quería un reino grande, quería un reino estructurado sobre principios. Y este es el fundamento de cualquier transformación duradera: alinear nuestro liderazgo y nuestras decisiones con la misión que Dios nos ha encomendado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque existe una marcada diferencia entre quienes simplemente administran recursos y quienes gobiernan con propósito. Gobernar con propósito significa ver el trasfondo financiero como un reflejo de lo que hay en el corazón. Es ver cada oportunidad como una semilla, no solo como una oportunidad de obtener ganancias inmediatas. Es comprender que las decisiones que tomamos, incluso las aparentemente pequeñas, tienen el poder de afectar a generaciones. Salomón era consciente de esto. Por eso, al organizar su administración, pensó en el pueblo, en la justicia, en la paz que reinaría durante décadas. Una mente guiada por un propósito no actúa impulsivamente, es paciente, estratégica, firme y al mismo tiempo sensible a la dirección divina. Y eso es lo que diferencia a quienes simplemente viven en piloto automático de quienes viven con intención. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Si esto se relaciona con algo que experimentas o quieres experimentar, me gustaría saber quién busca no solo crecer, sino crecer con propósito. La riqueza en el reino de Salomón nunca fue un fin en sí misma. Era simplemente un medio para algo mucho mayor, un legado. La Biblia registra que durante su reinado, la plata era tan común como las piedras en Jerusalén, y el oro abundaba. Pero incluso con todo este esplendor, lo más sorprendente no son las cifras, sino el impacto. Salomón invirtió en conocimiento, infraestructura, arte, comercio
comercio, cultura y, sobre todo, en la construcción del templo del Señor. Este es el punto central. Comprendió que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la contribución. Salomón utilizó los recursos que Dios le confió para construir algo que perduraría generaciones. Y esta mentalidad debe calar hondo en todo cristiano. La prosperidad solo tiene sentido si sirve como canal de transformación, si bendice a otros, si deja una huella de propósito donde quiera que vaya. Esto es lo que diferencia a quienes simplemente ganan dinero de quienes dejan un legado. Ahora piensen conmigo, ¿cuántas personas hoy acumulan riqueza, bienes raíces, inversiones e incluso estatus, pero no saben qué hacer con ello más allá de sí mismas? Aquí es donde la historia de Salomón se convierte en un espejo y una advertencia. Porque el legado no es lo que dejas a las personas, sino lo que siembras en ellas. Y esto solo es posible cuando entendemos que todo lo que tenemos, dones, tiempo, dinero, influencia, es una responsabilidad espiritual. Salomón no era perfecto, pero cuando se conectó con el propósito, transformó cada recurso en una expresión de sabiduría. El templo que construyó no era solo piedra y oro, era la encarnación de la fe de una nación. Del mismo modo, puede que ahora mismo estés construyendo algo, ya sea en tu familia, tu negocio o tu ministerio, que tendrá un impacto mucho más allá de tu propia vida. Y esta conciencia es lo que separa la riqueza vacía de la riqueza con propósito. Así que, antes de buscar la prosperidad, pregúntate, ¿qué tipo de legado quiero dejar? Porque tu respuesta a esta pregunta determinará cada decisión financiera que tomes. Si quieres que tu vida glorifique a Dios y bendiga a otros, entonces tu planificación financiera será diferente. Tendrás metas más altas que la simple comodidad. Invertirás en educación, en proyectos que edifiquen, en acciones que siembren bondad. Dejarás de ver el dinero como un fin y lo verás como una herramienta para cumplir tu misión. Y eso lo cambia todo. Salomón entendió que solo era un administrador de lo que había recibido. Y cuando esa llave gira, comienzas a construir un legado que el tiempo no borrará. Y lo mejor de todo, un legado que apunta al cielo. Si este contenido te tocó el corazón, comenta ahora. Dejaré un legado con propósito. Comparte este video con alguien que necesite cambiar su perspectiva sobre la prosperidad. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje realmente conecta con lo que estás viviendo ahora mismo. Quédate conmigo y deja un comentario sencillo, como «Estoy contigo hasta el final» o «Este mensaje era para mí». Me encanta ver quién sigue este viaje de cerca, porque es esa conexión la que hace que todo sea más especial. Y si el contenido te ha resonado, si te ha aportado luz o claridad, por favor, dale a me gusta. Es una forma silenciosa pero poderosa de demostrar que estamos todos juntos en esto. La idea es compartir conocimiento transformador que trasciende lo obvio y te ayuda a construir una vida con propósito, como lo hizo Salomón. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas reflexiones y estrategias que combinan fe, sabiduría y finanzas, diseñadas para dar sentido e impacto a tu camino. De todo lo que hemos visto, queda claro que el punto de partida de Salomón, la sabiduría, fue la tierra fértil de la que creció no solo su riqueza, sino también toda la estructura de una vida próspera, justa y estratégica. Pero ahora, necesitamos ir más allá, porque si la sabiduría fue el fundamento, la diligencia fue el fundamento que sostuvo cada logro. Salomón no fue solo un hombre de palabras inspiradoras, fue un agudo observador de la realidad, alguien que veía lecciones en las cosas más simples, como la vida de una hormiga. Y no es casualidad que use a este pequeño ser como ejemplo de planificación, esfuerzo y visión de futuro. Lo que Salomón nos muestra, directamente y sin adornos, es que la bendición divina exige una respuesta humana. En otras palabras, Dios se derrama, pero debemos saber cómo gestionarla. Esta es una de las grandes verdades ocultas de las que poca gente habla cuando se trata de la prosperidad bíblica. Muchos oran pidiendo bendiciones, pero no están dispuestos a actuar con diligencia. Quieren resultados, pero rechazan el proceso.
Salomón, con toda su sabiduría, nunca desestimó el valor del esfuerzo constante. Valoraba el trabajo, la concentración y la construcción diaria. Y esto se revela en Proverbios, donde declara que los planes bien trazados llevan a la abundancia, pero el que se apresura siempre termina en la pobreza. Observe cómo esto se conecta con el mundo real. ¿Con qué frecuencia las decisiones impulsivas, sin análisis, preparación ni planificación, nos llevan a pérdidas? Lo cierto es que sin prudencia, el dinero se nos escapa de las manos, incluso cuando llega en abundancia. Y aquí surge una pregunta fundamental para quienes buscan una transformación financiera basada en la fe. La planificación. Salomón sabía que la sabiduría no bastaba, debía aplicarse metódicamente, con visión estratégica, y por eso no construyó cualquier reino sino un imperio, con políticas bien pensadas, rutas comerciales, alianzas con otros reinos y proyectos de infraestructura. El templo que construyó no fue una simple obra religiosa, fue una de las mayores expresiones de excelencia y organización jamás vistas. Cada detalle tenía un propósito, cada decisión fue intencional. Y esto es lo que muchos pasan por alto. La prosperidad requiere intención, requiere una visión clara, objetivos bien definidos y la valentía de ejecutar el plan, incluso cuando nadie observa. Además, el trabajo diligente que Salomón promovía no se basaba en el agotamiento ni la ansiedad, sino en un propósito. No hablaba de correr sin rumbo, hablaba de trabajar con sabiduría. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser productivo. La hormiga no corre sin saber por qué. Tiene una misión clara, un destino definido. Y esta es la mentalidad que debemos recuperar. Actuar estratégicamente, ahorrar durante la cosecha, prever el invierno y anticiparnos. Porque la fe genuina no es pasiva. Planifica, actúa y construye. Y cuando hablamos de prudencia, también hablamos de autocontrol. Aprender a decir no al consumo impulsivo, a posponer los placeres inmediatos en nombre de logros mayores. Esto tiene mucho que ver con las finanzas. Muchos se pierden no por falta de ingresos, sino por falta de control. Salomón, con su lucidez, nos recuerda que la verdadera libertad financiera no reside en ganar más, sino en saber administrar lo que ya tenemos. Esta es la clase de revelación que, aplicada en la práctica, cambia por completo el rumbo de una vida, porque quienes dominan sus emociones con respecto al dinero también dominan sus decisiones. Y las decisiones forjan destinos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque la comprensión de Salomón sobre la generosidad revela una dinámica espiritual que muchos ignoran. El ciclo de dar como puerta de entrada a la abundancia.